A veces quisiera volver a nacer. Quisiera ser igual que el resto. Empezando desde mañana seré mejor. Pero estas son solo mentiras blancas que me digo a mí misma. Buscar mejorar solo es una búsqueda interminable para tener un futuro brillante. Quisiera sentir la mano de mi madre o ver los ojos orgullosos de mi padre. Esta confianza que demuestro es tan fácil de romper, lista para caerse en el momento que alguien vuelve a poner mis pies en la tierra. El miedo está aquí, pero aún así encuentro tranquilidad. Todo lo que me espera afuera es peor de lo que hay aquí, ¿verdad? Nunca deseé nada de esto. No sé si este sentimiento sea solo temporal o si realmente durará para siempre. Quizás este momento sea solo para pensar. Debo pensar en qué es lo que deseo para mí. Tal vez no me arrepienta de esto. Lo único que sé es que lo sigo intentando. ¿Te has preguntado alguna vez si eres afortunado? ¿Podría considerarse como afortunado el despertar cada mañana y poder tener a nuestros seres queridos cerca de nosotros? Sentir protección y amor por parte de ellos. Tener la seguridad de que creces junto a personas que te aman y harían todo lo posible por darte el mejor futuro que pueden. Todo eso suena bien, ¿verdad? A veces enfrentar la realidad es más crudo de lo que parece. A veces esa familia solo es una persona. A veces esa familia está rota. A veces esa familia no existe. Antes de continuar, recuerda de que puedes comprar mi peluche en makeship.com. Este es exclusivo y solamente estará por tiempo limitado. Además que si compras uno de estos tendrás el rol de fundador en el servidor de Discord, con adelantos exclusivos de los próximos videos. El peluche llega a todo el mundo y es muy lindo, así que no dejes pasar esta oportunidad. Los links van a estar en la descripción y en el comentario fijado de este video. Ahora sí, podemos continuar. Los videojuegos de terror han experimentado una evolución constante desde su origen. Aunque en sus inicios estos juegos parecían simples, con pocos recursos, lograban generar miedo a través de una atmósfera cuidadosamente elaborada. Lo que quiero destacar es que con una buena historia y una ambientación adecuada, es posible crear una experiencia terrorífica sin necesidad de grandes medios. Hoy nos enfocaremos en un juego de terror psicológico, un género que a menudo pasa desapercibido, pero que tiene la capacidad de explorar los miedos más profundos de la mente humana. En esta ocasión, profundizaremos en un tema que puede ser a la vez cálido y aterrador: la familia. La familia, dentro del terror psicológico, es especialmente inquieta, porque pone en juego los lazos más cercanos y personales. En estas historias, lo conocido y lo íntimo se transforman en algo aterrador, donde aquellos que deberían ser fuente de seguridad y confort se convierten en el epicentro del miedo. No hay una amenaza visible, solo rostros que nos resultan familiares. En este tipo de narrativa, el trauma familiar es como una sombra que se extiende sin ser vista, una grieta que se abre lentamente en los cimientos de lo que se consideraba seguro. Los personajes navegan por un mar de emociones rotas, donde el hogar se convierte en una jaula y el cariño en una trampa, y a su vez el miedo, como el trauma, se esconde en los rincones más cotidianos de la vida. Este video habla sobre la familia. Como algo que debería haber comenzado con amor y cuidados, puede convertirse en una verdadera pesadilla para algunos. En Bad Parenting tomaremos el rol de Ron, un niño quien justamente será testigo del sufrimiento que trae el matrimonio de sus padres. Una pareja que lleva muchísimo tiempo en conflicto por discusiones diarias y diferencias que Ron, por su corta edad, no logra entender del todo. Desde el inicio del juego podemos observar el conflicto que se vive en la casa. Los padres de Ron han olvidado su cumpleaños, y en vez de que este sea el problema principal de la trama, la violencia toma el protagonismo de todo. Este juego refleja una situación muy común en muchas familias inestables: una madre que trabaja hasta tarde para mantener a la familia, y a un padre alcohólico que sigue alimentando el ciclo de caos y frustración. Creo que todos hemos presenciado las historias de
de diferentes personas a lo largo de nuestra vida, viendo cómo sus experiencias familiares moldeaban su forma de ser. Quizás hayas visto casos similares en algún amigo o tal vez en ti mismo. Algunas personas crecen en hogares llenos de amor y apoyo, mientras que otros se enfrentan conflictos constantes, abandonos o incluso situaciones de violencia. Dicho todo esto, podemos decir cómo el entorno familiar puede influir profundamente en nuestras emociones, decisiones y en la manera en la que enfrentamos la vida. Y quizás es por eso que los juegos que abordan estas dinámicas como Bad Parenting resuenan tanto por todo el mundo, ya que nos muestran perspectivas que a menudo evitamos. En este momento de la historia, los padres de Ron lo mandan a irse a dormir, y él obedientemente hace caso, y durante la noche él es visitado por el señor Cara Roja, quien será un personaje importante para la trama de esta historia, así que quiero que recuerden bien este momento. El señor Cara Roja dejará un regalo para Ron, un muñeco hecho a imagen y semejanza de él mismo. El detalle con este muñeco es que es uno descuidado y maltratado, con el cuello descosido y con una expresión inquietante en el rostro. Ron tiene una conversación con el muñeco preguntando por qué su apariencia está tan descuidada y dañada, a lo que el muñeco le responde diciendo de que su creador a veces comete errores y que su apariencia es solo un pequeño error comparado con el de los otros muñecos que hizo. El muñeco le dice a Ron que ahora este será su mejor amigo, que lo acompañará y que podrán pasar mucho tiempo juntos. Esta parte del juego es importante, ya que se nos revelará que realmente el muñeco es el mismo Ron, no solamente por su apariencia, sino porque el muñeco empezará a tener necesidades como cualquier ser humano, sintiendo la necesidad de divertirse y hasta incluso sentir hambre. Ron se dirigirá a la cocina y encontrará una carta de su madre. La carta dice lo siguiente: "Estás leyendo esta carta a la 1 de la tarde, ¿verdad? Preparé tu platillo favorito, está en el refrigerador, así que recuerda calentarlo. Últimamente me he dado cuenta que has estado comiendo menos. Sabes que no tengo mucho tiempo en casa, así que aprende a cuidarte a ti mismo y deja de preocuparme tanto. Una cosa más, no olvides de tomar tu medicina después de comer. Mamá". Desde este punto podemos saber de que no existe una presencia o supervisión por parte de los padres de Ron. Estos no se encuentran en casa y solo se limitan a dejarlo con algo tan básico como un plato de comida. Ron obedientemente se sirve la comida y mientras esto ocurre su muñeco le asegura que posee poderes mágicos. Según el muñeco, si Ron lo desea, su plato de comida nunca se vaciará. Cada vez que él termine de comer, el plato volverá a su estado original. Tal como lo prometió, el plato se llenaba de nuevo, como si nunca hubiera sido tocado. Este momento no es casualidad, así que quiero que lo graben en su mente. Quiero que se pregunten por qué el plato de comida vuelve a llenarse. De repente todo el ambiente cambia. El muñeco de Ron toma lo que parece una botella de alcohol y con una fuerza inesperada golpea la mesa 3 veces. En este instante, un destello invade toda la escena. Un breve pero impactante flash muestra la figura del señor Cara Roja. Ron, en vez de asustarse por lo que vio, se preocupa. Se preocupa de lo que le hará a su padre, de que su padre vaya a golpearlo por haber roto la botella de alcohol. El muñeco le responde y le dice de que él no debe preocuparse más por eso, ya que el maestro creador ya se lo ha llevado para protegerlo, ya que él era un mal hombre. A pesar de las palabras del muñeco, Ron no puede evitar sentirse culpable y preocupado. Sale corriendo del cuarto de su padre, pero la habitación está vacía. Ron discute con el muñeco diciéndole de que su padre no merecía esto y que en realidad era un buen hombre, así que le ruega al muñeco por respuestas. Finalmente llegan a un acuerdo. El muñeco le dice de que la única forma de poderlo buscar es abriendo un portal en el armario de Ron. Este es imposible de abrir, así que tendremos que usar el de los padres. Siguiendo los pasos del muñeco, este nos menciona que el closet funcionará como si fuera un ascensor y con ayuda de una radio eligiendo la frecuencia correcta podremos llegar al lugar que deseamos. Ron logra atravesar el portal y llega a un vestíbulo donde pregunta por su padre. Menciona que su nombre es Bruce y que a veces es violento. La recepcionista le dice de que él debe ser más específico, así que él empieza a decir de que su padre lo golpeaba, lo gritaba y lo maltrataba. Solo con estos detalles ya se podía saber quién era el hombre de quien hablaban. En el camino a la habitación somos sorprendidos por 3 niños. Uno de ellos sale del fuego, el otro de una maletera de un auto y el último debajo de la tierra. Si son observadores podrán saber dónde nos encontramos. Este es un limbo, un espacio suspendido entre lo que fue y lo que jamás será, donde las almas cargadas quedan atrapadas. La presencia de cada niño simboliza un aspecto diferente del sufrimiento y la forma en la que murieron. Ron se detiene y los niños dicen que están ahí por la misma razón que él, siguen buscando a sus padres. Finalmente encontramos al padre de Ron. Este se encuentra temblando, con los ojos en blanco y fuera de sí mismo. Este se repite: deja de castigarme, deja de castigarme. Ron no entiende qué es lo que ha ocurrido y desconcertado encuentra una tarjeta que dice hechizo. Obviamente él estaba preocupado por su padre y no entendía la razón de por qué se encontraba así.
Ron vuelve a la realidad como si todo esto hubiera ocurrido en su imaginación. Su madre lo encuentra encerrado en el closet y él trata de avisarle sobre el señor Cara Roja y cómo este se había llevado a su padre. Su mamá le dice que todo esto era parte de su imaginación por no haber tomado el medicamento, no era la primera vez que ocurría algo así. La madre de Ron le dice que lo mejor es que se vaya a dormir. Sin embargo, de camino a la cama perdemos la conciencia al ser atacados por el señor Cara Roja. Es importante saber que en esta escena se nos demuestra que la madre de Ron no era una mala madre, de hecho sí se preocupaba mucho por él. A pesar de su ausencia, era la única que realmente trataba de salir adelante por su hijo. Ella trabajaba mucho y esto no le permitía poder estar presente para él. Sin embargo, esta le menciona que al día siguiente ella se quedará para él y que se asegurará de cuidarlo. Con esta promesa, Ron vuelve a dormir. A la mañana siguiente, Ron se despierta y nota que su madre tampoco está en casa. Para él, esto parece ser algo habitual, así que lo pasa por alto y decide ir a buscar a su muñeco. Cuando lo encuentra, este se encontrará en un estado mucho más descuidado y deteriorado que antes. Ron comenzará a hablar con el muñeco, quien le revela que su maestro fue el responsable de dejarlo en ese estado. Sin embargo, a pesar de lo ocurrido, Ron sigue decidido a encontrar a su padre. Con esta idea en mente, le muestra al muñeco el hechizo que había descubierto en aquella habitación. El muñeco menciona de que no hay mucho tiempo y que esta sería la única oportunidad que tienen para lograr salir de esta, por lo que deciden viajar al limbo otra vez. Podemos observar una puerta y del otro lado encontraremos a una mujer llorando y se nos dará la orden de deslizar el hechizo y escondernos. Al volver a la realidad, el muñeco nos informa que hemos vencido a su creador y por esta misma razón él ya no podrá existir más. El muñeco nos dice de que esto no importa, ya que eso siempre fue lo que él había deseado. Al salir podremos encontrarnos una vez más con los padres de Ron y en vez de que este sea un encuentro cálido y amoroso, nos sorprende una escena de violencia. Ron tuvo que presenciar este momento, una situación de celos donde el padre acusaba a la madre de tener otra relación y es por esto de que no tiene tiempo para estar en casa. Podemos entender un poco mejor la situación que se vivía en ese hogar. La madre le dice a su marido de que este siempre fue un parásito, que lo que sea que ella haga eran sus asuntos, ya que ella seguía cumpliendo su deber como madre y cuidando a su hijo, que era lo más importante. Esta le pide el divorcio y abandona el hogar con una advertencia de que si este no dejaba la casa para mañana, ella se iría llevándose a su hijo. Esta escena termina y encontramos al padre sentado solo en el comedor, bebiendo la misma botella de alcohol que habíamos roto antes. Este dará 3 golpes en la mesa con la misma botella y podemos observar cómo su rostro se vuelve rojo. Y ahora tendremos que presenciar la siguiente escena. Creo que después de haber visto todo esto, la mayoría de preguntas son resueltas. El señor Cara Roja siempre fue el padre de Ron. Durante todo el juego, el miedo más grande de este niño era el rostro de su padre ebrio. El mismo rostro de la persona que le arrebató la vida, el rojo siendo el color que obtiene el rostro de una persona alcoholizada. Finalmente podremos abrir el armario que no pudimos desde un principio, encontrándonos a nosotros mismos. Ron se da cuenta de lo ocurrido, el muñeco le revela que este mismo se hizo para ayudarse a encontrar paz. Recapitulando entre todas las cosas que ocurrieron, desde el plato de comida que comimos en el inicio del juego, no era casualidad de que este se rellenara, sino que simplemente Ron nunca pudo comerlo. La razón de por qué debemos utilizar una radio enfrente del armario para abrir un portal era porque probablemente se haya tenido que utilizar música en alto volumen para tapar los gritos del interior. El padre de Ron huye después de esta escena, a esconderse un motel barato, sin embargo la culpa y miedo lo consumen. Él seguirá atormentado por lo que le hizo a su hijo, quien nunca fue culpable de nada. Esta es la misma escena que pudimos ver en el limbo, a su padre temblando de miedo, e incluso Ron nunca lo culpó de nada de ello. Posterior a eso tenemos una escena donde la madre de Ron abre el closet y encuentra a su hijo. Entre lágrimas somos transportados a una oficina de interrogación, la misma que habíamos visto en la escena del limbo y donde habíamos deslizado un hechizo. En la interrogación se menciona que no se conoce el paradero del padre, sin embargo, en un momento el hechizo hace presencia. Se encuentra la tarjeta del hotel donde el padre se había hospedado. Y así es como termina Bad Parenting, un videojuego que se adentra en las complejidades de la crianza negligente y abusiva, utilizando una narrativa interactiva para destacar cómo las decisiones y comportamientos de los padres pueden
pueden tener un impacto profundo y duradero en el bienestar emocional y psicológico de los hijos. En este contexto, el videojuego puede considerarse una reflexión sobre el trauma infantil y sus secuelas, mostrando las múltiples formas en que el trauma afecta a la psique de quienes lo sufren. Desde la psicología, el trauma es un concepto amplio que abarca una variedad de experiencias devastadoras y su relación con el desarrollo humano es central para entender muchas de las dinámicas que el juego expone. El trauma psicológico, en términos generales, se refiere a la respuesta emocional resultante de vivir o presenciar un evento altamente estresante o perturbador. Este evento sobrepasa los mecanismos normales de afrontamiento de una persona, dejándola en un estado de vulnerabilidad emocional. Puede ser causado por un único incidente grave o por una acumulación de eventos traumáticos a lo largo del tiempo. Esta última forma de trauma es clave en la narrativa de Bad Parenting, donde los personajes reflejan las cicatrices emocionales y psicológicas resultantes de un entorno de crianza hostil o disfuncional, un trauma de confianza por parte del padre, un trauma emocional por parte de la madre y un trauma infantil por parte del hijo. Este último es especialmente insidioso. Un entorno abusivo o negligente puede provocar que el cerebro de un niño se desarrolle en modo de supervivencia, lo que significa que estará en un estado de alerta constante, buscando amenazas y provocando respuestas exageradas al estrés. En Bad Parenting, los personajes muestran claramente las consecuencias de este tipo de trauma. Por ejemplo, los hijos de los padres negligentes a menudo luchan con problemas de confianza, dificultades para formar relaciones estables y en muchos casos pueden internalizar las creencias de que no son dignos de amor o de apoyo. Desde la perspectiva psicológica, estos patrones pueden corresponder a lo que en teoría del apego se conoce como apego inseguro, donde el niño no ha desarrollado una relación confiable y segura con sus padres. Este tipo de apego puede manifestarse en una variedad de comportamientos disfuncionales en la vida adulta, como la evitación de la intimidad o el miedo a la pérdida. También se destaca cómo el ciclo del trauma puede perpetuarse a lo largo de generaciones. A menudo, los padres que han experimentado traumas en su infancia, si no los abordan adecuadamente, tienden a replicar estos patrones disfuncionales con sus propios hijos, lo que crea una cadena de trauma intergeneracional. Sin embargo, el trauma no es un concepto monolítico, puede manifestarse de muchas maneras diferentes dependiendo del contexto, la personalidad y los recursos emocionales del individuo. En cada uno de estos casos, el trauma altera la manera en que las personas perciben y reaccionan ante el mundo, a menudo dejándolas con sentimientos de miedo, impotencia y desesperanza. El proceso de recuperación del trauma varía ampliamente de una persona a otra, y aunque muchos encuentran formas de reconstruir sus vidas, el trauma puede ser un desafío permanente. Así que, antes de terminar, quiero dejarles una última pregunta. ¿Cuál es tu mayor trauma?